700 soldados estadounidenses para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú. No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. Y quien también se pronunció sobre este tema fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales. En Twitter, el político mencionó que la autorización del Congreso peruano para el ingreso y permanencia de tropas estadounidenses durante 7 meses ratifica que Perú gobierna desde Washington bajo la tutela del Comando Sur. Advirtió además que con esta autorización de la derecha peruana se criminalizará la protesta y se permitirá la ocupación de fuerzas militares estadounidenses y se viene la consolidación de un Estado represor que afectará la soberanía y la paz regional en América Latina. Y ahora el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano aprobó una moción de rechazo y para declarar a Andrés Manuel López Obrador persona non grata en aquel país. Se trata de la segunda ocasión en que el Congreso peruano recurre a esta práctica. A decir del mandatario mexicano, pues se ha opuesto en anteriores ocasiones a la administración de Dina Boluarte, una administración y un gobierno al que incluso tildó de espurio. Esta moción, que fue turnada al Pleno del Congreso, fue respaldada ante acciones que fueron consideradas por las y los legisladores del comité como una reiterada intromisión del presidente mexicano en asuntos peruanos y su negativa a entregar la dirección de la Alianza del Pacífico al gobierno del Perú. El Parlamento peruano también consideró que las palabras de López Obrador sobre Dina Boluarte y su gobierno constituyen una violación al principio de no injerencia y al derecho internacional. Por su parte, el jefe mexicano del Ejecutivo fijó su postura al respecto. Escuchemos. Del marco legal jurídico del Perú, lo incumplieron, lo violaron. Fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron. Todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú, también a costa del sufrimiento del pueblo de Perú. O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Ahora está en la cancha del Pleno del Congreso determinar lo conducente al respecto de esta moción suspensiva contra el presidente de México, en una época en la que el gobierno de Dina Boluarte frenó las relaciones diplomáticas entre ambos países. Muchas gracias, Luis Francisco. Un abrazo, cuídate. Y vamos a profundizar en el tema con el periodista y dirigente político Gustavo Espinosa. Gustavo, ¿cómo estás? Lo saludo con gusto. Yo le preguntaría cómo evalúa la intención de Estados Unidos de enviar a sus tropas a Perú en medio de las denuncias de que el gobierno de Boluarte pues, no respeta los derechos humanos y que reprime a la población. Bueno, en realidad no se trata de una cosa nueva. Recientemente ocurrió en Lima la inauguración de un evento, un encuentro militar de 9 países de Iberoamérica, encabezado por Estados Unidos, en el cual la presidenta Dina Boluarte estuvo escoltada por la embajadora de los Estados Unidos. De alguna manera, la presencia de la representante diplomática de Estados Unidos confirma el papel agresivo y constante que la administración norteamericana está ejerciendo sobre el gobierno de Dina Boluarte. Naturalmente que esto tiene todos los antecedentes históricos, porque en nuestro país existen bases militares norteamericanas, existen destacamentos militares de los Estados Unidos y hay convenios militares entre el Perú y Estados Unidos que permiten la participación activa de efectivos militares norteamericanos en suelo peruano. Prácticamente se puede considerar que Estados Unidos cree que el Perú forma parte del territorio norteamericano y no tiene ningún empacho
en enviar unidades militares cada vez que esto lo considera conveniente, tomando ciertos pretextos. El pretexto es la lucha antidrogas, el pretexto es simplemente la pacificación nacional o el orden social. Lo grave ahora es que se está trayendo a 700 efectivos militares para adiestrar a los efectivos militares peruanos en las zonas más convulsas de nuestro país, es decir, las unidades militares peruanas que operan en Ayacucho, en Cusco, en Puno y en Arequipa, en las zonas andinas, donde se ha producido el periodo de resistencia mayor contra el régimen de Dina Boluarte. Y lo que es curioso, además, ciertamente, es que en el Parlamento peruano, los congresistas, la mayoría parlamentaria, que está coludida con el régimen, pretende agraviar al presidente de México. El presidente de México lo que hace es enviarnos palabras, simplemente palabras nos envía. En cambio, el gobierno de Estados Unidos nos envía armas y nos envía soldados para matar. Y los parlamentarios peruanos consideran que las palabras del señor López Obrador constituyen una injerencia. En cambio, las armas que nos envía Estados Unidos no constituyen ninguna injerencia. Para ellos es simplemente una manera de defender, entre comillas, la democracia. Esta democracia que, como dice la canción peruana, ya no es democracia porque está completamente prostituida y completamente envilecida por el gobierno actual. Lo que hay que desarrollar ciertamente y lo que se está desarrollando es la protesta social, el rechazo de la ciudadanía a estas acciones del Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica, que cada vez afirma más y afianza más su vínculo de sometimiento a las autoridades peruanas. Y ciertamente las autoridades peruanas asumen cada vez más una actitud de acercamiento hacia Washington. Gustavo, te agradezco mucho este análisis. Un abrazo grande.